Bienvenidos a todos los que se están conectando. Qué gusto que usted haya dado clic para poder ver este tiempo y esta palabra que Dios tiene hoy preparada para todos nosotros. Esperamos pronto poder verlos aquí porque nos gozamos todos juntos como hermanos en la presencia de Dios. Y bueno, mire, ha llegado el tiempo especial, el tiempo en el que Dios tiene preparada una palabra para nosotros. Usted ya cuando me ve aquí ya sabe quién va a predicar, a quién Dios ha puesto hoy para compartir la palabra. Y bueno, démosle gracias a Dios por la vida de mi amado, el pastor Aldo Díaz. Ahora sí, más fuerte que es para Dios. Fuerte, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Amén. Pues bueno, como siempre doy gracias a Dios porque me permite una vez más ser un instrumento para compartir de su palabra. Le doy la bienvenida también para todos aquellos que nos ven desde casita. Póngase cómodos, no mucho para que no se nos vaya a dormir. Ponga mucha atención porque bueno, como cada domingo, hoy Dios tiene una palabra importante para nuestras vidas. Bueno, antes de empezar a lo lleno, quisiera contarles una pequeña historia de un joven corredor profesional, un joven con mucho talento, que tenía mucho futuro, de esos jóvenes que desde muy temprana edad empiezan a romper récords, empiezan a destacar a nivel a lo mejor juvenil, pero que ya se les ve que realmente van a hacer mucho en el futuro. De hecho, muchas personas ya lo veían como el futuro campeón del mundo. Era un joven que cada carrera tras carrera rompía récords, rompía sus propias marcas y todo iba bien en su carrera hasta que un día se topó con un rival. Al principio, pues solo quería alcanzarlo. Después empezó a observarlo cada vez más. Después empezó a compararse y al final terminó obsesionándose con él. Ya no quería ver otra cosa, ya no se concentraba en otra cosa más que en su rival. Quería saber qué comía, a qué hora dormía, cuánto tiempo entrenaba, quién era su entrenador, qué decían los medios, quién lo patrocinaba. Estaba más atento en la vida de su rival que en su propia vida. Y bien, hasta que un día tuvo la oportunidad de enfrentarse con él. Era el momento de decidir quién era el verdadero campeón. Era en el momento que podía él demostrar que él era el mejor de todos. ¿Y qué pasó? Inició la carrera y nuestro joven competidor se la pasó concentrado en el carril de su rival y por supuesto perdió la carrera. Se acerca a su entrenador y le dice: tú nunca perderás una carrera por ser lento, tú eres una persona muy rápida, eres muy rápido, no hay nadie como tú, pero si sigues concentrado en el carril de tu rival o en la vida de tu rival, vas a volver a perder. Y mire, ¿por qué le platico esto? Porque pasa lo mismo con la envidia. Al principio nos comparamos. Empezamos a comparar a las familias, los éxitos, el trabajo, las bendiciones y terminamos olvidando lo que realmente importa, lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Estamos tan enfocados en ver el carril de al lado que nos olvidamos de nuestra propia carrera. Escribía yo aquí: muchas guerras comienzan por territorio, muchos conflictos por poder, pero muchísimas tragedias empiezan con algo más pequeño. Alguien mirando lo que otra tiene y pensando: ¿por qué él y yo no? La envidia empieza aquí, en el corazón, y comúnmente termina en conflicto. Así que el día de hoy, Dios quiere que aprendamos a vivir, pero sobre todo, a amar sin envidia. Así que, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos y ponemos este momento en manos de Dios? Dios, te damos gracias nuevamente por tu misericordia. Te damos gracias porque en cada momento de esta semana estuviste con nosotros. En los momentos buenos, en los momentos malos, pero siempre estuviste a nuestro lado, mi Dios. Te doy gracias porque nos diste de comer, nos diste un lugar donde dormir, ropa con que cubrirnos. Estuviste al tanto de nosotros día a día, mi Dios.
El día de hoy te damos gracias porque nos diste un soplo más de vida y nos permites estar aquí escuchando de tu palabra, recibiendo ese alimento espiritual que tanta falta nos hace, mi Dios. Te pido que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya, que el Espíritu Santo tome control de este lugar para que esta palabra llegue a corazones fértiles y que el día de mañana den fruto, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Muy bien. Miren, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante o los dos mandamientos más importantes, él dijo que el primero era amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo era muy parecido. Era amar a su prójimo como a ellos mismos. Los dos se relacionan con el amor. Pero ¿cómo vamos a poder cumplir estos dos primeros mandamientos si no hemos aprendido a amar? Mire, yo soy súper fan de Pablo, soy así muy fiel seguidor de Pablo. Me gustan mucho sus cartas porque explica perfectamente cómo se debe de comportar un verdadero cristiano. Y entre ellas define lo que es el amor. Pero como Pablo conoce que somos a veces medio cabezas duras, medio necios, medio difíciles de entender, no solamente nos dijo cómo es el amor, sino también nos dijo qué no es el amor. Así que si me acompañan por favor a 1 Corintios 13, 14, yo creo que ya muchos se los pueden saber hasta de memoria. Me ayudan con un amén cuando estén listos. ¿Listos? Dice Pablo así: ¿qué es el amor? El amor es paciente, es bondadoso. Y luego dice, el amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Son más nos que sí, ¿verdad? Y dentro del no es que el amor no es envidioso. Y fue la primera cualidad que dijo Pablo. El amor no es envidioso, pero ¿entendemos qué es la envidia? Porque muchas veces la envidia la confundimos con admiración, con codicia, y no es así. Mire, le explico rápidamente. Admirar es cuando alguien nos inspira, cuando podemos decir, wow, yo quiero ser como esa persona. No guardamos ningún rencor, no hay odio en nuestro corazón, simplemente se vuelven una inspiración para nosotros. Yo quiero esforzarme porque quiero algún día ser como esa persona. Después viene la codicia. La codicia es querer tener todo, querer poseer todo, siempre querer tener más. Son como las jaivas esas que no dejan crecer a los demás porque siempre queremos ser los que tenemos más. Nunca tenemos llenadera, siempre queremos tener lo que tiene el contrario, sin importar quién sea. No hay un rencor ni personal ni nada por el estilo. Simplemente una persona codiciosa quiere tener más, quiere tenerlo todo. Y finalmente tenemos la envidia. Que la envidia es un sentimiento de amargura cuando alguien obtiene algo que nosotros no tenemos. Mire, como para que entendamos un poquito mejor, la envidia viene, cuando una persona como de nuestro nivel o más abajo, y me refiero a nuestro nivel tal vez económico, social, religioso, espiritual, o a lo mejor en la trayectoria de nuestro trabajo, cuando una persona a nuestro nivel o más abajo recibe algo y nosotros no. Entonces en ese momento decimos, Dios, ¿por qué Él y yo no? Si tenemos los mismos tiempos, si tenemos las mismas condiciones, si somos iguales, si hemos luchado por lo mismo, si llevamos el mismo tiempo, ¿por qué Él y yo no? Escribí aquí, esta emoción se caracteriza por el deseo o ansia de poseer algo que alguien más tiene, ya sea riqueza, habilidades, relaciones, etc. Es decir, cuando el éxito ajeno nos incomoda, así nos dice, ay, pero ¿por qué él? ¿No? O sea, ¿en qué momento? O la bendición de otros nos duele. Decimos, pero Dios, yo me lo merecía más que él. Y empieza a sentir un cierto dolor en nuestro interior, en nuestro corazón, donde nos entristece porque una persona tuvo algún logro.
O sentimos tristeza porque alguien recibió algo que nosotros deseábamos. Y mire, debemos de tener mucho cuidado porque la envidia es silenciosa. ¿Sí? Se oculta también en nuestro corazón que a veces no nos damos ni cuenta. Es más, el envidioso algún día le puede aplaudir. El envidioso algún día te va a felicitar. Es más, te va a decir, enhorabuena, qué bueno. Te va a dar un abrazo. Pero por dentro se lo va a estar consumiendo la envidia. La envidia es un sentimiento autodestructivo. Es como si alguien tomara veneno y esperara que le hiciera daño a la otra persona. Así es de destructiva la envidia. Y mire, si me acompaña Proverbios 14:30, por favor. ¿Me ayudan con un amén? Ay, el pastor, muy rápido. y dice así. Proverbios 14:30. El corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Aquí podemos ver cómo la envidia tiene un impacto negativo y destructivo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, tanto físico como espiritualmente. De hecho, la ciencia ha descubierto que ciertos sentimientos o ciertas emociones como el resentimiento, la comparación, la amargura, el estrés y la envidia producen cortisol. ¿Qué es el cortisol? Bueno, es esta hormona relacionada con el estrés, relacionada con la ansiedad, que a ciencia cierta, pues en poca medida es necesaria para nuestra vida, pero cuando excedemos de cortisol es cuando empezamos a dañarnos nosotros mismos. Empezamos a tener caída de pelo, empezamos a tener dermatitis, gastritis, colitis, presión arterial alta, etcétera, etcétera, etcétera. Nos empezamos a hacer daño a nosotros mismos. Por eso le menciono que la envidia es autodestructiva, ¿verdad? Incluso en Santiago 3:16 nos advierte y dice así, Santiago 3:16, póngase abusado, porque vamos a ir brincando de versículo en versículo. Dice, pues donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de males. Mire, la envidia puede crear rivalidades y conflictos, incluso hasta en el seno de una familia, incluso hasta entre hermanos. Y quiero platicarles el primer ejemplo bíblico que curiosamente es la primera muerte de la humanidad registrada, que la tenemos en la Biblia, y fue a causa de la envidia. Si me acompañan por favor a Génesis 4:1, es la historia de Caín y Abel, que ya no la sabemos muy bien. Sin embargo, vamos a leerla para todos aquellos que nos ven por primera vez o nos visitan por primera vez. ¿Están listos? Y dice así, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando del tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, porque todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué nos dice la historia? Que estaba Caín y Abel, los dos le llevaron una ofrenda a Dios. Dice la Biblia que Abel
le llevó, así como nosotros en las ofrendas, lo primero de nuestros ingresos, lo más gordo, lo mejor de lo que tenemos, se los dio como ofrenda a Dios. Y Caín, pues al parecer, por lo que podemos leer, definimos que a lo mejor le dio las obras, a lo mejor le dio lo que sobraba, o le dio pues ahí lo que tengo para no dejar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues bueno, Dios enalteció a Abel y Caín se deprimió. Él quería también ser enaltecido a pesar de que no había hecho lo correcto. Y Dios le advirtió, si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, si tú haces lo mismo que tu hermano, por supuesto que también vas a ser enaltecido. Pero ¿qué hizo Caín? Se dejó llevar por sus emociones y prefirió apagar esa luz que le quitaba el brillo. Y mató a su hermano. Mire, muchas veces yo estoy seguro que todos hemos pasado por un momento de envidia. Es un sentimiento triste pero natural del ser humano. Tal vez algún momento en el trabajo, a alguien le dieron el puesto que nosotros queríamos. Tal vez a algún hermano, nuestros padres le dieron algo que nosotros anhelábamos. Tal vez en la congregación, a alguien le dieron el ministerio que nosotros anhelábamos, la célula que nosotros queríamos. Tal vez pasamos por estas emociones y al principio, primero empezamos comparando y decimos, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué si yo llevo el mismo tiempo, no me dieron a mí ese papel? ¿Por qué si yo también soy el hijo? ¿Por qué no me dieron lo mismo que a mi hermano? Después, los criticamos. Para eso le dieron el puesto. Y así queremos juntar más feligreses. Y así queremos tener más ingresos. Si termina uno haciéndoles el trabajo. Después, minimizamos los logros y decimos, claro, está ahí porque pues, es amigo del pastor, es el consentido del pastor y por eso lo programan. Un paréntesis, es que me vacilan mucho con que soy el consentido del pastor, pero ustedes no le crean, es envidia. Por eso estamos tocando este tema y no quise dejarlo pasar. Pero bien, decimos, claro, es pariente del papá del jefe y pues por eso le dieron el puesto y empezamos a minimizar sus logros. Y finalmente nos alegramos con sus fracasos. Decimos, qué bueno, ya ven, yo tenía razón, él no era el indicado. Y mire, la envidia tiene tanto poder, que convierte hasta a los hermanos en rivales y que a la larga terminan en disputas o en peleas. Pero ¿de dónde vienen estas disputas? ¿De dónde nacen estos pleitos? Si me acompaña Santiago 4:1-3, nos explica perfectamente de dónde nace la envidia, de dónde nacen estas disputas y peleas. Me dicen amén, por favor, Muy bien. Y dice así. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, aquí viene lo bueno, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aquí Dios nos dice que nos disputamos, nos peleamos por los malos deseos que vienen desde nuestro interior. Tenemos anhelos, deseos, que a veces no son los indicados, a veces son malos, y hacemos lo que sea para obtenerlos. Pero Dios nos dice que es muy sencillo, que únicamente tenemos que pedírselos a Dios y Dios nos los dará. ¿Pero qué cree? Hay letras chiquitas. Y ahí en el 3 dice, y aún se lo piden, tampoco lo recibirán porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y mire, me da tristeza contar esta parte,
Pero muchas veces hay gente que comparte de la palabra por envidia. Hay gente que lucha por cargos en la congregación por envidia. Hay gente que incluso pone sus propias iglesias o sus propios templos a causa de la envidia. Y no lo digo porque me hayan contado, le digo porque yo lo he visto. Hay gente que está tan empecinada con sus sueños, con sus anhelos, con esos anhelos que vienen del interior, pero que no se alinean con los propósitos de Dios, que hacen hasta lo imposible por lograrlo. Tristemente mucha gente se ha ido de esta congregación porque creen que el pastor les impidió vivir ese sueño, lograr ser predicador o lograr estar en la alabanza. Pero no es así. Es simplemente que la envidia jamás va a permitir que lo logre. Mire, yo cuando era un espectador, que me sentaba allí atrásito de una columna allá en Aguaviva, Tampico, ahí para que nadie me viera, yo en alguna ocasión veía la alabanza y decía, si algún día, porque la verdad es que no tenía intenciones de servir, si algún día yo llego a servir, segurísimo va a ser en la alabanza. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la música. En algún tiempo de mi juventud fui rockstar, tocaba con un grupo, me toco la guitarra, hacía ahí mis meninos con mi grupo de rock, y yo decía, sí, a mí me apasiona la música, es más, sé un poco, no estudié música, pero sé un poco de música, sé cuando un tono está mal, aunque sé escuchar cuando alguien está desentonado. Definitivamente yo voy a servir en la alabanza. ¿Pero qué cree? Pues doy gracias a Dios que no fue así, porque si me escuchara cantar, ya se hubiera ido a la otra mitad de que no se ha ido. Pero también doy gracias a Dios porque el pastor no solo se dejó llevar por un sentimiento que yo traía. El pastor, por supuesto, que lo ha de haber puesto en oración, y el pastor no decidió cuál iba a ser el ministerio que yo iba a desarrollar. Fue Dios el que lo decidió. Dios nos ha dado diferentes dones, Dios nos ha dado diferentes talentos para desarrollar, porque tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. ¿Pero qué cree? A veces nos empecinamos por vivir y desarrollar un don que no nos han dado. Y entonces es ahí cuando empieza la envidia. ¿Pero por qué él y yo no? ¿Cuándo has visto un girasol crecer una rosa? Sentirse una rosa. ¿O un naranjo crecer queriendo ser un limón? ¿O un derecho queriendo ser la oreja izquierda? Por supuesto que no. Cada uno de nosotros tenemos un rol, tenemos un don, un talento que Dios nos ha dado porque tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Pero si no lo entendemos, pues vamos a caer en la envidia. Y ese pequeño rastro de envidia, pues no va a permitir que Dios nos derrame de sus bendiciones. Mire, lamentablemente, la envidia no solo daña o destruye al envidioso, sino que también afecta al envidiado. Y esto lo podemos ver en la historia de José. Yo sé que es una historia muy contada, pero siempre trae mucha enseñanza. Aquí no hubo una guerra entre naciones, fue nuevamente una guerra entre hermanos. ¿Y por qué preferí tocar este tipo de temas? Porque es increíble creer que entre hermanos, entre dos personas que crecieron juntos, o entre varios que crecieron juntos, y que a la larga se conviertan en rivales. Puede entender que haya envidia entre un enemigo, entre el mundo que anda afuera y que quiere agarrar de todo, el envidioso, el que quiere más, pero es increíble creer que pueda haber envidia en el seno de una familia. Y créame, lo hay, y lo hay mucho, pero como le digo, a veces es silenciosa y no nos damos cuenta. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Pues José era uno de los hijos de Jacob. Como sabemos la historia, era el consentido. No quiero darles ideas, pero hicieron un pozo porque querían echar al consentido ahí al pozo. Entre sus hermanos, pues había envidia y planearon muchas cosas para deshacerse de él. Entre ellas, cavaron un pozo, querían echarlo ahí. Alguno de los hermanos dijo, no, creo que querían matarlo. Dijo, no, creo que es demasiado. O sea, sí lo odiamos, pero tampoco es como para matarlo. Entonces decidieron venderlo. Sabemos la historia.
fue a dar a Egipto, fue sirviente de Potifar, y ahí se volvió esclavo, y bueno, terminó en la cárcel porque la esposa de Potifar le insinuó, él no quiso y terminó encarcelado. Ahí en la cárcel, José desarrolló poder interpretar los sueños, lo cual lo hizo poder llegar hasta con el faraón. Y le dijo el faraón, le interpretó su sueño que tanto le inquietaba, y le dijo que iba a haber 7 años de hambruna y 7 años de abundancia. El rey de Egipto quedó tan impresionado, o el faraón quedó tan impresionado, que lo puso como gobernador. Para aquel entonces el gobernador era como el segundo a bordo del mando. Y bien, pero ¿qué podemos aprender aquí? Curiosamente, los hermanos de José no odiaban a José porque fuera una persona mala. De hecho, José nunca les hizo nada malo. Él simplemente les reveló un sueño que había tenido, donde ellos iban a estar inclinados, y el papá, pues, lo convirtió en su favorito, cosa que él no escogió, y eso sirvió para que creciera la envidia en sus hermanos. Y eso puede pasar muchas veces en nuestra vida. Muchas veces nos van a envidiar no por lo que hagamos, ni porque ofendamos a alguien, sino por aquello que Dios está haciendo con nosotros. Mire, cuando hacemos las cosas para Dios, como lo mencionó alguna vez el pastor, lo hacemos con excelencia. Queremos ser los mejores porque es para Dios. No es para cualquier persona, es para Dios. Nos esforzamos, estudiamos, nos preparamos, hacemos lo mejor porque es para el mejor, es para Dios. Y por supuesto que la excelencia y el triunfo pues va a venir acompañado de la envidia. ¿Y saben qué es lo malo? Que el envidioso nunca se va a querer ir al infierno solo. Siempre va a querer ir acompañado y va a empezar a cuchichear con los demás y a llenarles el oído a los demás y convencerlos de que él tiene la razón. Y si no estamos maduros en la fe, créame, muchos vamos a caer. O muchos caemos, o muchos hemos caído. Y terminamos envidiando también a esa persona. Y a veces no nos ha hecho nada, pero simplemente el éxito y la excelencia atraen la envidia. Mire, es triste hablar de las familias, pero ¿cuántas veces no hemos visto en las familias cuando se mueren los papás? Sacan el testamento y el testamento se convierte en una bomba atómica donde destruye hasta lo más mínimo en la familia. Y empezamos a comparar y decimos, ¿pero por qué? Si mi hermano menor jamás le hizo una llamada, jamás se paró cuando estuvo enfermo. Y el hermano mayor jamás dio un peso cuando mis papás lo necesitaban. Y aquí en el testamento nos reparten por igual. Y eso es lo que hace la envidia. La envidia distorsiona la visión, hace que el éxito ajeno parezca injusticia, destruye las realidades y convierte las bendiciones en amenazas. La bendición de alguien más se convierte en una amenaza para nosotros. Mire, escribí aquí. Aprendemos entonces que cuando alguien prospera, mejora, avanza, Dios sí está mirando nuestra relación, nuestra reacción, y hay crítica, murmuración, celos, envidia, persecución. ¿Es por qué? Porque no estamos en condiciones para recibirla nosotros. Mire, voy a platicarles una historia más donde podemos aprender cómo la comparación nos destruye, y no quise dejar pasar esta historia, aunque ya también es un poquito trillada. Es la historia de David y el rey Saúl. Sin embargo, yo creo que es la que nos va a dejar mucho más enseñanza. Si me acompañan por favor a 1 Samuel 18:6, vamos a leer dónde nace la envidia del rey Saúl, a partir de qué momento a Saúl lo invade la envidia, y vamos a ver lo que pasa. Dice 1 Samuel 18:6, ¿estamos ahí? Dice, aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando.
para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les desagradó ese dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como lo hacía otros días, y tenía Saúl una lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David evadió 2 veces. Bueno, pues sabemos perfectamente la historia del rey Saúl, cómo a partir de que David fue ungido, o que el rey Saúl supo que su reinado no iba a continuar, que ya había otro ungido de parte de Dios, la vida del rey Saúl se empezó a tornar muy diferente. Ya no pudo concentrarse, de hecho ya no pensaba en otra cosa más que en su rival, así como nuestro corredor. Ya no pensaba en hacer otra cosa más que eliminar o apagar ese brillo nuevamente que lo estaba opacando. ¿Qué pasó? El rey perdió la paz, vivió persiguiendo a David, no hacía otra cosa más que tratar de matarlo, y se olvidó de su reino, pero sobre todo se olvidó de agradar a Dios. Y curiosamente, David no le quitó su reino, David lo perdió solito. Primeramente, desobedeció a Dios, y después su misma inseguridad hizo que perdiera el reino. Pero quise tocarles esta historia no tanto por estos 2 personajes, sino porque en esta historia tenemos un tercer personaje que a lo mejor no es tan famoso como David o el rey Saúl, pero que nos deja una enseñanza tremenda en esta historia. ¿Y a quién me refiero? A Jonatán. ¿Quién era Jonatán? Era el hijo del rey Saúl, el heredero al trono, príncipe de Israel, el próximo rey a seguir según la tradición humana. Acuérdense que pues quedaba el primogénito, ese que seguía con el reinado, y pues Jonatán iba a seguir con este reinado. Pero Dios ya había ungido a David. ¿Se puede imaginar lo que había podido sentir Jonatán? Pues tal vez envidia, por supuesto. ¿Cómo? Si yo soy el que por ley me pertenece el reino, yo soy el hijo del rey, soy el príncipe y me pertenece. Podía haber alimentado el coraje, pero no lo hizo. ¿Qué hizo Jonatán? Prefirió amarlo, lo protegió, lo aconsejó, lo ayudó a escapar, pero lo más importante, reconoció el propósito de Dios. En 1 Samuel 23 dijo Jonatán: tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. A mí me impresiona la historia de Jonatán, porque realmente en esta historia es el que más celo podía haber tenido. Le quitaron algo que le pertenecía, le quitaron algo que ya era de él, que la ley decía que era de él. En cambio, Jonatán entendió algo que Saúl jamás pudo comprender: que no se puede pelear contra el propósito de Dios. Así que cuando usted está en contra de su líder, cuando usted está en contra del jefe que le pusieron, cuando usted está en contra de algún líder en la célula o en un ministerio, usted no crea que está en contra del pastor, usted está en contra de Dios. Porque aunque usted no lo crea, nuestros pastores, y estoy seguro que en todas las iglesias, Dios es el que escoge a cada uno de sus elementos. Los pastores ponen en oración, incluso estoy seguro que piden pruebas para saber quién es el indicado para ese puesto. Pero si usted está en contra, usted está en contra de Dios. Mire, Saúl vio a David como una amenaza. En cambio, Jonatán vio a David como un propósito. Saúl intentó destruirlo y Jonatán decidió impulsarlo.
Yo estoy seguro que todo lo que sabía David fue gracias a Jonatán. Jonatán le enseñó a pelear, le enseñó cómo se vivía en el reino, le enseñó cómo comportarse. Prácticamente Jonatán fue su maestro de cómo tenía que ser David cuando fuera rey. Y lo hizo sin envidia. Porque la envidia normalmente pregunta, ¿por qué él y yo no? En cambio, el amor aprende a decir, si Dios te levantó, yo también puedo alegrarme contigo. ¿Quién dice amén? Un fuerte aplauso. Amén. Mire, Jonatán nos enseña que a una persona madura espiritualmente aprende a celebrar el éxito de los demás. Ayuda incluso a alguien que lo va a superar. Y permanece fiel aunque no sea el protagonista. Hoy en día escuchamos el nombre de Jonatán y yo creo que pocos sabemos la historia, o pocos sabíamos la historia de Jonatán. El que se hizo famoso fue el rey David. Sin embargo, Jonatán fue un punto importante y aprendió a ir alineado con la voluntad de Dios. Yo creo que en este mundo, y por qué no decirlo, en esta congregación, hacemos más falta Jonatanes. Personas que impulsen a otros, que enseñen sin egoísmo, que compartan lo que saben, que no se sientan amenazados por el crecimiento ajeno, porque alguien verdaderamente sano espiritualmente no necesita apagar la luz de otros para brillar. Mire, hoy en día es muy fácil alimentar la envidia. Es facilísimo. Tenemos las benditas o malditas redes sociales que nos ayudan a adentrarnos a la vida de todo el mundo. Hasta gente que ni conocemos, podemos ver su vida tal cual. Qué desayunan, qué comen, qué cenan, cuándo se cambian de carro, cuándo les va bien, cuándo les dan un aumento, cuándo estrenan casa. Toda la vida, todo podemos ver por medio de las redes sociales. Y a veces cometemos el error de compararnos con pequeños fragmentos de la vida de otros. Y dejamos que la envidia empiece a invadir nuestro corazón y terminamos odiando y deseando y anhelando lo que esa persona tiene. Es triste decirlo, pero a veces comparamos estos pequeños fragmentos con toda nuestra vida. Es más, a muchos de ellos hasta les pagan por hacernos creer que tienen una vida perfecta y excelente. Y no es así, es parte de su trabajo. Salió un documental de una familia, de una señora que tenía como 5 o 6 hijos, que era la familia perfecta, tenía muchos seguidores, muchísimos seguidores, que ganaba muchísimo dinero, y después de unos años, ya cuando los hijos crecieron, demandaron a la mamá porque siempre los estuvo haciendo trabajar en su proyecto. Realmente no era una familia modelo, realmente ellos estaban forzados, fingían, actuaban, realmente eran trabajadores de la mamá para poder cumplir ese sueño. Y a veces pues nos dejamos llevar por todas estas cosas que vemos en las redes sociales y caemos en la envidia. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la raíz realmente de la envidia? ¿De dónde nace? Pues bien, cuando olvidamos quiénes somos en Dios. Cuando olvidamos todo lo que Dios nos ha dado, cuando olvidamos todas las bendiciones que hemos recibido, cuando nos olvidamos de Dios y nos empezamos a alejar y empezamos a hacer caso más al mundo que a la palabra. Es ahí donde viene. En Gálatas 6:4 dice, cada uno sométase a sus propias pruebas. Dios no nos llamó a este mundo para competir. No venimos aquí a ver quién es el mejor, quién es el más exitoso. Venimos aquí a ser felices, a cumplir el propósito de Dios. A eso venimos a este lugar, a eso venimos a esta tierra. Pero bien, ¿cómo podemos vencer la envidia? Pues es muy fácil, con una sola palabra. Si me ayudan con un pequeño video.
as the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the Billy Coopers, pretty little baby. Vuélvelo a poner, porfa, está corto. Quiero compartir mis días con looking as the flowers. I sit for hours, telling all the bluebirds, the Billy Coopers, pretty little baby. ¿Cómo podemos vencer la envidia? Con gratitud. Seamos agradecidos, porque la envidia mata la comparación. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y nos concentramos más en nuestro carril, en nuestra vida, en las bendiciones, que estoy seguro que son muchísimas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Estoy seguro que son mucho más las bendiciones que hemos recibido que las cosas que nos hacen falta o que las cosas que anhelamos. Pero mientras no seamos agradecidos, difícilmente vamos a valorar cada cosa que hace Dios por nuestras vidas. El que podamos venir este día con nuestro propio pie, el que podamos tener un trabajo. A veces nos quejamos tanto de nuestro trabajo, pero si viéramos, y lo vimos en el video, cuánta gente no tiene trabajo, cuánta gente rogaría por tener el trabajo que tú tienes, por estar las horas que tú estás metido en un trabajo. A veces nos quejamos de nuestro carrito y ya queremos otro porque ay, es que nuestro carrito ya nos da mucha lata. Pero cuánta gente anhelaría y se sentiría plena teniendo ese carro que usted tiene, a esa familia que usted tiene. A veces nos quejamos, es que mis hijos salieron muy latosos o son desobedientes, pero nos enfocamos solamente en las cosas negativas y no en las cosas positivas, no en las bendiciones, en lo que realmente importa. Mire, para concluir, yo creo que hemos aprendido que la envidia y el amor no pueden habitar en un mismo corazón. Son incompatibles. O vive la envidia o vive el amor en tu corazón. Porque mientras la envidia se duele cuando otro recibe algo bueno, el amor todo lo contrario, el amor se alegra. Mientras la envidia compara, el amor es agradecido. Mientras la envidia compite, el amor sirve. Mientras la envidia divide, el amor une. Mire, estoy seguro que cuando Pablo describía que el amor no tiene envidia, no describía simplemente un sentimiento bonito. Él describía una cualidad que debemos de tener todos los cristianos. Una cualidad que tenemos todos aquellos que llevamos a Jesús en nuestro corazón. Eso es lo que describía Pablo. Y eso es lo que debemos desarrollar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Mire, Jesús murió en la cruz también por envidia. Los fariseos no soportaron ver cómo Él era mejor que ellos. No soportaron ver cómo la gente lo seguía, cómo la gente lo amaba, cómo la gente lo obedecía, y no por miedo, sino por amor. Y ellos también quisieron apagar ese brillo que los opacaba, mandándolo a la cruz. Pero lo mejor de esta historia es que Jesús, aún estando en la cruz, aún sabiendo que era por envidia que Él estaba ahí, Él en su último suspiro dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es el ejemplo que nosotros también debemos de seguir. Tenemos que ser asertivos, tenemos que ser comprensivos y no tenemos que engancharnos con aquellos que nos envidian. Al contrario, tenemos que ser un buen testimonio para ellos, así como lo fue José, así como lo fue Jonatán y así como lo fue Jesús. Tenemos que ser ejemplo para la gente que no conoce de Jesús. ¿Cómo podemos decir que nosotros sabemos amar, que nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, si aún queda un poquito de envidia en nuestro corazón? El día de hoy les voy a dejar tarea. Les voy a pedir que cuando vayan a sus casas contesten estas 3 preguntas. La primera, si tiene dónde anotar, apúntela por ahí.
Me alegro cuando a otros les va bien. Me da alegría, realmente lo gozo como si me lo estuvieran dando a mí. O me da igual, o a veces digo, ¡ay! Ese debería haber sido yo. La segunda, bueno, le repito por si no alcanzo a escribir. Me alegro cuando a otros les va bien. La segunda, ¿puedo reconocer las bendiciones de mis hermanos sin sentirme menos? Es decir, cuando a otro hermano le va bien, yo no me siento menos. A lo mejor no lo odio, pero me siento menos. Siento como que, ¿por qué a mí no me ha llegado la bendición? Y por último, ¿estoy agradecido por lo que Dios me ha dado? ¿Estoy agradecido realmente por lo que Dios me ha dado? Porque cuando estamos agradecidos, no hay cabida para la envidia. Y mire, y si aún encuentra en esas tres preguntas un pequeño rasgo de envidia, yo le recomiendo que no la alimente, ni mucho menos la justifique, sino cámbiela por amor. Porque el verdadero amor no se mide por cuánto decimos amar o cuánto decimos te amo, sino por nuestra capacidad de alegrarnos cuando Dios bendice a otros. Eso realmente es el amor. Muy bien, para terminar, creo que ya no es momento ni deberíamos de preguntarnos si alguien nos envidia. Yo creo que la pregunta correcta para nosotros sería, ¿aún existe algo de envidia en mi corazón? Porque cuando el amor ocupa el primer lugar en nuestro corazón, la envidia ya no encuentra espacio para quedarse. Así que yo le pido un fuerte aplauso para Dios. Y yo quisiera preguntar si viene alguien por la primera vez. Me da gusto que la congre, a pesar de la lluvia, a pesar de que Sabanás estaba con todo lo que daba hoy en la mañana, con esta lluviecita y todo oscurito, doy gracias a Dios por su vida, porque yo sé que esta palabra es para mí y para todos. Yo sé que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido una pequeña pizca o mucha envidia y a veces nos hemos dejado llevar por esas emociones. Pero yo creo que hoy hemos aprendido una palabra muy importante, la cual estoy seguro que va a cambiar de aquí en adelante nuestras vidas y también la forma de tratar a los que nos envidian. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Tenemos un fuerte aplauso para nuestro invitado especial. Sea bienvenido a esta su casa. Bienvenido. Bueno, usted cree tal vez que fue una casualidad, pero no es así. Dios estaba esperando ya su presencia, estaba esperando que ya viniera. No fue obra de la casualidad. Esta cita ya estaba agendada para ustedes y el día de hoy, gracias a Dios, pues aquí han podido venir a esta cita. Mire, al pasar aquí enfrente ustedes dan el primer paso y yo creo que es uno de los pasos más importantes, que es reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Y la palabra es tan sencilla que dice que si lo decimos con nuestro corazón y nuestra boca, Él nos va a poner en el libro de la vida. Así de sencillo. Así que yo les voy a ayudar a hacer una oración. Nada más la pido que la repitan y que la hagan de todo corazón. Por favor, iglesia, también si pueden repetir, si cierran sus ojos, si extienden sus manos y repiten después de mí. Señor Jesús, en esta hora vengo a ti, reconociéndote que tengo errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Y sé que tú diste tu vida por mí. Y que el Dios Padre te levantó entre los muertos. Y que al tercer día ascendiste al cielo. Y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mire, les presento a su nueva familia. Bueno, agradecemos a los que nos están viendo por casa, agradecemos que hayan
pues estado atentos a esta palabra que estoy seguro que sean de bendición. Y los invitamos el próximo domingo a que lo vivan la presencia, vivan esta sensación. Estoy seguro que pues no lo vamos a defraudar. Un saludo, Dios los bendice.